Buenas tardes. Sí, ¿se nos oye? ¿Se nos escucha bien por aquí? Hola. ¿No se nos escucha? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Bien, bien. Necesitamos el apoyo del público en estos momentos que muchas veces no nos escuchamos. Nada, ante todo, muchísimas gracias por vuestra presencia y lo que queremos aquí, Miguel Ángel y yo, hemos venido a hablar de nuestro libro. No, hemos venido a hablar de cine. Yo vengo a hablar del libro de él. Y yo de él, por eso nos lo hemos intercambiado. Bueno, somos esa extraña pareja porque realmente él y yo personalmente no nos conocíamos antes de este encuentro, pero yo creo que se ha forjado una gran amistad y lo que queremos es llevaros a través de un recorrido, un viaje a través del cine y sobre todo, por eso estamos aquí, a través también de esos misterios del cine y algo más, que yo creo que es lo importante aquí, el valor añadido a esta charla. La vivencia personal de lo que nos hemos encontrado en algunas de estos encuentros con lo desconocido y también de lo que se encontraron esos actores, esos directores, como bien plasma Miguel Ángel en su libro, ante lo desconocido, muchas veces no solo basado en hechos reales, sino que le ha ocurrido al director y lo ha querido plasmar la realidad en una película como, por ejemplo, hablaremos Al final de la escalera, que seguro que conoceréis, aquella película. Bueno, primero también agradecer a Alfonso y a toda la organización que nos hayan invitado para transmitir un poco nuestros conocimientos. Y la verdad es que la diferencia quizá entre el trabajo de Miquel y el mío, aunque se complementen, es que él enfoca esos misterios del cine a misterios que han sucedido dentro del cine, ¿no? Por decirlo de algún modo. Mi trabajo, que de momento ya lleva 2 volúmenes en el mercado editorial y está pendiente de un tercero con el que cerraría la serie el año que viene, parte de un proyecto radiofónico en el que me pidieron colaborar y era un programa relacionado con el mundo del misterio. En principio lo que pretendían es que yo hablara única y exclusivamente de películas de terror, pero porque yo he de decir, como muy bien nos ha presentado Alex, yo soy crítico, historiador cinematográfico, no me dedico a la divulgación del misterio ni de lo paranormal ni nada relacionado, aunque mis inquietudes me permitan estar muy en contacto con estas temáticas. Pensé, bueno, pues vamos a hablar de misterios, ¿con qué película podría yo debutar, ¿no? en aquel primer programa? Pensé que, habiendo oído a muchos compañeros del mundo del misterio que hablaban siempre de una película fetiche que a la mayoría les había impactado, por la que tenían cierta predilección, que era Al final de la escalera, pues dije, vale, ya tengo aquí una película, Al final de la escalera, y después pensé, bien, Al final de la escalera va de casas encantadas, ¿qué tal si empiezo a hacer ciclos temáticos relacionados con algunas de estos expedientes X, ¿no? De estos archivos del misterio? Y cuando estuve buscando información para aquel primer programa sobre el film reseñado, Al final de la escalera, pues me topé, algo que yo desconocía, con hemeroteca, archivos de prensa, buscando información directamente, porque yo recordaba en los créditos haber visto que estaba basado en una historia de un señor llamado Russell Hunter. Entonces traté de buscar más información sobre este hombre, a ver qué es lo que había escrito y en qué se basaba la película. Y encontré entrevistas de la época, de los años 70, en la que este hombre, que se había retirado a una casa en Denver, que encontró el precio del alquiler muy ridículo porque nadie quería vivir allí, para además sufrir una especie de retiro casi espiritual, porque había sufrido una pérdida familiar bastante importante y se encontraba un poquitín deprimido y quería componer su último trabajo porque era músico. Y lo que le sucedió a este hombre en la mansión que había alquilado, en la casa que se llama Henry Street Mansion, que ahora actualmente ya está demolida, aunque según cuenta la historia, durante el proyecto de demolición sucedieron también algunos incidentes. Pues este hombre, cuando estaba viviendo ahí, a los 2 o 3 días le empezaron a pasar cosas que luego quedan muy bien reflejadas en la película, porque si recordáis el film, el personaje se llamaba John Russell, lo interpreta George C. Scott, un extraordinario actor,
era también músico, sufre una pérdida familiar grave al principio de la película, y lo bueno con lo que juega la película es que durante todo el proceso este de poltergeist, de apariciones y de sensaciones que vive este hombre estando en la casa, te hace pensar que es la hija de él que se quiere manifestar de alguna manera, ¿no? Entonces, nos sorprende mucho más el desarrollo de los acontecimientos. Y eso me llevó a intentar buscar, como decía Miquel hace un momento, vale, ya tengo este primer programa, ¿por qué no buscar todos estos archivos que yo quiero desarrollar en el programa con los casos reales que han inspirado películas en determinadas temáticas como las abducciones, ya la menciona Casas Encantadas y otras fenomenologías como la Ouija, las psicofonías, etcétera, pero siempre buscando un soporte más o menos real. Evidentemente hay algunas de esas categorías que encontrar alguna historia que se haya inspirado en la realidad es un poquitín traída por los pelos, ¿no? Pero me parecía interesante el desarrollo de ese trabajo, y así fui evolucionando, y de ahí fue saliendo este proyecto de Cine y Expedientes X. Y vamos a meternos ya en el barro ya directamente con esta casa encantada, porque en muchas películas aparece ese elemento, esa casa, ese lugar, esa vivienda que forma parte ya, que es un elemento más de la acción, del desarrollo de la trama. Y aquí, en esta historia real, como bien decías, Miguel Ángel, aparece un accidente, una tragedia familiar del protagonista. Y cuando se traslada a esta casa, en la que nadie quiere estar, porque parece que ocurre una serie de hechos, esos hechos se quieren manifestar por algún motivo. Y en un principio nuestro protagonista, el gran George C. Scott, cree que es su propia familia o alguien de su propia familia que ha fallecido que se quiere mostrar. Y esos ruidos que se manifiestan, esos golpes, lo que están llamando la atención del sujeto no es porque quieran dar miedo, sino porque tiene un sentido, y esto es muy interesante en base a lo real de este caso, y es que quieren llamar la atención para que la persona investigue qué es lo que ocurrió. Y efectivamente, aquí se da un caso que ocurrió algo que quieren que salga a la luz, que quiere que se haga justicia. Esta entidad desde otro plano interactúa con la realidad del protagonista. Y a raíz de esta trama empieza a investigar de la manera que puede, una investigación bueno, pues a través de documentación, a través incluso también de propios videntes que acuden a la casa. Aparece todo el manual de parapsicología, escritura automática, sí, prácticamente tiene todos los contenidos de un caso de estas características, ¿no? Y hay algo también que queda de fondo que lamentablemente está también muy, digámoslo así, entre comillas, de actualidad, que ha ocurrido también en nuestro país, que es el tema también, entre comillas, también de los robos de los niños. ¿Por qué? Porque el niño que se manifiesta, que da esos golpes en la bañera, es un niño que se le ha dado un cambiazo, que era un niño que nació lisiado, lo quitó la familia por vergüenza del medio y pusieron a un impostor, a otro niño que se parecía, otro niño sano, que fue luego el que heredó la herencia. Y ese niño que ha quedado en el olvido, que estaba encerrado en una habitación oculta, yo creo que Peter Medak sí ocurrió, ¿no? Realmente. Exactamente, fue tal cual se cuenta en la película. Él encontró algo en la casa. Encontró porque claro, él primero, cuando empezó a comentar en algunas reuniones sociales el caso, diversos mediums y personajes relacionados con este mundito, pues le aconsejaron hacer ciertas cosas, hasta que aquella entidad se comunicó con él y le contó esa historia. Recordáis que el título original de la película es The Changeling, el intercambio. Los changelings, sabéis que en mitología celta o irlandesa son esos niños que son robados de las cunas por los duendes o las hadas y los dejan por otro niño deforme. Es clave el título, en este caso es clave el título. El cambiazo, no es un cambiazo. Un niño por otro de alguna forma, y esos golpes tremendos, no sé si recordáis la película, que eran unos golpes con eco, que eran los golpes del niño en la bañera que había sido de alguna forma ahogado, ¿no? Ahogado, sí. Y bueno, y además cuando el último medium que intervino en la historia original, no se sabe si exactamente fue un medium o no, fue una persona que igual sí que estaba en conocimiento de lo que había sucedido allí, y le dejó caer en una reunión que averiguara en el tercer piso
que se moviera porque había una especie de cámara oculta que te permitía acceder a una habitación secreta y efectivamente él llevó a cabo aquella investigación, dio con ese cuarto secreto donde se encontró, pues, si recordáis la película, aquella siniestra silla de ruedas metálica, la famosa pelota de goma que era el único juguete con el que disfrutaba aquel niño que había estado encerrado ahí, y un cuaderno, un diario en donde más o menos él había ido reseñando sus inquietudes y su experiencia vital encerrado y ahí. luego hay algo maravilloso dentro de esta investigación provocada por el fenómeno paranormal para que el soporte físico de este otro lado llegue hasta el final y saque la verdad a la luz de este niño oculto. Hay un momento que para mí es álgido, un momento que es maravilloso, que no sé si recordáis que de la tierra emerge una cadenita de oro. Emerge esa cadenita. ¿Eso ocurrió realmente? Sí, él encontró la famosa cadena. Lo que pasa es que lo que hay que decir es que a Russell Hunter, a pesar de haber llevado a cabo esa misión de dar a conocer la historia de este niño, no le facilitó la estancia en la casa, puesto que durante un breve periodo de tiempo las cosas se tranquilizaron, pero al poco volvieron a reiniciarse los fenómenos hasta el punto que tuvo que llamar a un exorcista para que realizara un exorcismo a la casa, y se volvieron a tranquilizar las cosas durante un tiempo también, pero la historia volvió a repetirse y él tuvo que abandonar aquel hogar yendo a parar a otro sitio. Y posteriormente él declaró que se había enterado que cuando se llevó a cabo la demolición de aquella casa, pues uno de los obreros que estaban trabajando sufrió un accidente mortal. Pero bueno, eso no significa que fuera por ninguna maldición, sino posiblemente fuera un accidente laboral. Lo cierto es que la famosa casa en la que se inspira la historia de Al final de la escalera estaba cerca de un parque, que es el Parque Cheeseman, allí en Denver, que es un parque en el cual está muy asociado también a las culturas nativas de la zona, donde se han vivido también experiencias paranormales, apariciones misteriosas, fantasmas, etcétera, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor esa cercanía también puede que influyera a lo mejor porque siempre hay un cementerio indio, ¿verdad? Siempre hay un cementerio indio cerca de esto. Bueno, mira, ahora que lo he mencionado del cementerio indio, aunque nos traigamos un guión, la verdad es que cuando empiezas a hablar siempre no vale te va dando pie directo, para ir hilando cosas, ¿no? Pero al comentar en lo del cementerio indio, esto que tanto se ha comentado de la saga de películas y del film, las películas, que hay un montón, y del caso real de Amityville, que además luego Spielberg o Tobe Hooper, porque nunca acabaremos de saber realmente bien quién terminó dirigiendo la película, lo incluyen en Poltergeist. Spielberg, mucho antes, cuando estaba trabajando en la televisión, esta idea del cementerio nativo donde se había edificado una construcción ya lo utilizó en una película que hizo, que no me acuerdo ahora cuál era el título que tuvo en castellano, porque sí que se emitió en la televisión española, que era Something Evil, que es de una casa encantada, estaba protagonizada por un actor y músico que se llama John Rubinstein, y sí que se desarrollaba encima de un cementerio de estas características, ¿no? Pero sí, lo del cementerio indio es algo que creo que no aconsejan los arquitectos, que se edifique nunca encima de un lugar de estas características, ni siquiera encima de, si nos circunscribimos a la sabiduría oriental, encima de yacimientos de agua o de acequias o ríos y cosas de estas, ¿no? Por el Feng Shui. Con canalizaciones subterráneas no es muy aconsejable. Eso daría para otro tema. Lo que sí que es cierto que esta vivencia personal de este director que plasmó en la película Al final de la escalera fue hace ya unos cuantos años, pero luego ha habido otros casos bastante más recientes, y yo creo que uno de los más, digámoslo así, entre comillas, misteriosos, relacionados con el cine desde otro punto de vista, sería el caso de Elisa Lam. No sé si conocéis este caso de Elisa Lam, una chica de origen, veo por aquí que no se conoce mucho, una chica de origen oriental, era canadiense, que en sus vacaciones, en su escapada, por así decir, en solitario a Los Ángeles, para en un hotel que se llama el Hotel Cecil. Vamos a poner aquí la imagen, no sé si lo veis, el Hotel Cecil.
Elisa Lam, ¿no? Bueno, el caso de Elisa Lam es un caso de 2013 en el que lo plasmo en el libro porque hay también es un viaje a través de experiencias personales y casualmente este caso tan impactante me coge más o menos unos meses más tarde en Los Ángeles y puedo visitar la zona y lo que ocurrió, de alguna forma realizar una pequeña y humilde reconstrucción, por así decir, ¿no? Bueno, Elisa Lam es una chica que aparece en el fondo de una cisterna de la azotea de un hotel. Se han hecho series también de CSI sobre... Bueno, en el Hotel Cecil creo que ha inspirado una de las entregas de American Horror Story, esta que sale Lady Gaga. Y como bien decías también, el lugar marcado por la tragedia, en este lugar también estuvo el merodeador nocturno Richard Ramírez, el estrangulador, creo que austriaco también, que hacía de las suyas. La Dalia Negra se hospedaba aquí, también horriblemente mutilada. Es un lugar marcado por la tragedia. Y en este lugar marcado por la tragedia nos imaginamos abriendo el grifo, que es lo que ocurrió, una de las huéspedes, y el sabor del agua era un sabor nauseabundo. Tenía un olor horrible, tenía un sabor muy malo, y descubren, cuando llegan, que abren la tapa y en el fondo hay un cadáver de una chica. No se sabe qué ocurre, no hay huellas, no hay pruebas. La muerte es accidental, porque no hay otra prueba. Sin embargo, es muy extraño que aparezca un cuerpo que se ha metido ahí, que se ha metido en el fondo de una cisterna y que se ha cerrado una tapa, ¿no? Bueno, pues en el lugar no es muy recomendable, esta zona de Skid Row de Los Ángeles, y en una de esas fiestas que yo cuento en el libro me encuentro con ese ambiente que se respira en este lugar. ¿Y qué tiene que ver con el cine todo esto, aparte del lugar del hotel? Pues que hay una película que es una suposición, o digámoslo así, una teoría, mejor dicho, en la que yo uno que realmente la película Dark Water, una película japonesa que luego da en un remake norteamericano, describe casi milimétricamente o con escenas muy similares lo que le ocurre a esta chica. Porque lo más impactante de este caso es que si podéis mirar en internet, en YouTube, hay vídeos del ascensor con esta chica, está como jugueteando con los botones, mirando como que alguien continuamente la está siguiendo o alguien está acechando. Y es las últimas imágenes que se tiene antes de que desaparezca en el fondo de una cisterna. Y en esta película también alguien persigue a esta chica, también oriental, que por cierto también hay también ciertas connotaciones en el nombre de los protagonistas en relación, porque la chica se llama Cecil, como el Hotel Cecil, con lo cual hay muchos paralelismos con la película, incluso la cisterna prácticamente son iguales, con las escalerillas, con la morfología de la cisterna. Solo que hay un dato que te pone los pelos de punta. En la película es un ente paranormal, digámoslo así, que persigue. Sin embargo, en la realidad, algo imita al ente paranormal. Lo que podemos decir un copycat. Sí, bueno, y además es que es curioso porque... Una imitación de una película en un asesinato de una chica. Este caso en concreto que comenta Mikel, aparte de que, digamos, la ficción conlleve un correlato real con la historia de esta muchacha, la ficción ya parte también de la realidad, porque en Japón hay un bloque de apartamentos bastante peculiar, una especie de refugio social, donde está viviendo ahí aglutinada gente con unas perspectivas de futuro bastante malas y con un ambiente social y vital empobrecido. Y el sonido de las chicharras continuamente donde han sucedido cosas, ¿no? Y esa historia, aparte de inspirar un maravilloso cómic de Katsuhiro Otomo, el de Akira, que se llama Pesadillas, ha inspirado a los directores japoneses para plasmar parte de los incidentes que se desarrollaban o que se seguirán desarrollando en ese bloque de apartamentos en algunas películas de la ola japonesa esta de terror que nos llegó a principios de la década y que afortunadamente, digo afortunadamente porque claro, como todo en el cine, conforme han ido pasando los años, lo que empezó como algo novedoso al final ya empieza a cansar un poco, ¿no? Porque se están copiando e imitando patrones. Pero de cualquier manera es curioso esta mención del caso este, porque partimos de un hecho real que inspira una ficción y que al mismo tiempo desencadena otro hecho real, ¿no? Además, en el libro de Miguel Ángel, Cine y Expediente X,
lo que también me gusta mucho es ese gran abanico también que hay de películas, que hay de títulos, hay secciones en las que también describes muy bien el estilo, ¿no? Como el cine japonés, que nos llegó también. Y yo creo que este caso marcó, este caso reciente es de los más, digámoslo así, un expediente realmente X, porque esta chica, bueno, hay una serie ahí de paralelismos pues muy intrigantes, se han descrito muchas cosas y muchas teorías, y yo la que apunto es la que podría ser la imitación de una película asesinando a esta pobre chica. El lugar, desde luego, no es recomendable, y que habría que hablar qué hacía esa chica sola en ese lugar, porque, desde luego, mi teoría es que alguien la llevó ahí, y hubo algún sospechoso al hilo de esto, incluso algún miembro de mantenimiento del propio hotel que se le investigó, pero finalmente no hay nada, porque no hay pruebas. Todo quedó en eso, una muerte de forma accidental. Bueno, al principio de la charla me ha gustado mucho el logo, ¿no?, de la charla, porque es de la feria, ¿no?, del Magic, porque es una mano con una luz, como habéis podido apreciar, ¿verdad?, esa luz. Y hay una película también que en la que aparece, de los años 70 finales, que es Phantoms, en la que aparecía una bola metálica, y esa bola, ¿no?, era una especie de bola mortífera, ¿no?, que atacaba. Y a lo largo también de muchas películas aparece la esfera como una especie de enlace con la otra dimensión, con el otro lado, ¿no?, o una especie también de nexo de unión entre dos realidades, como también Starman. También recuerdo la película y la serie Starman, ¿no? Sí, la serie Starman, que bueno, no tuvo muchos seguidores en su momento.